Por lo pronto, le agradecemos a Fernanda García, que es la directora de Sociedad Incluyente de IMCO. Vamos a hablar de un tema muy importante y preocupante: la escolaridad en México a la baja. ¿Qué está pasando, Fernanda? Gracias por atendernos. Al contrario, un gusto estar aquí y poder platicar de esto tan relevante que es la escolarización. Está, o sea, se viene reduciendo y no lo hemos logrado recuperar después de la pandemia. Vemos que, por ejemplo, en educación básica, la educación básica es desde preescolar hasta el bachillerato, no, perdón, desde Secundaria. preescolar hasta secundaria. Sí, perdóname, gracias. Desde el preescolar hasta secundaria está en el punto mínimo desde 2006. Y en cuanto a la educación media superior, vemos que pues iguales no se ha logrado recuperar después de la pandemia. Para educación básica, 90% de los niños en ese rango de edad van a la escuela. Para educación media superior cae a 62.5% de jóvenes en ese rango de edad que van al bachillerato. Lo preocupante no solamente es estos números que están, o sea, que no han logrado recuperar sus niveles previos a la pandemia, sino que no estamos haciendo nada para resolverlo. El gobierno implementó programas como Aprende en Casa, que pues por lo visto no están dando los resultados esperados, porque pues era para que los niños, niñas y jóvenes pudieran tomar las clases desde casa. Pero, pues, ¿qué hacer con los que se salieron? ¿Cómo los regresamos a las aulas? Porque hoy vemos que hay 1.2 millones de niños, niñas y jóvenes que no han logrado regresar. Y pues nos faltan políticas para eso. Sí, qué preocupante. Entendimos que la pandemia pues fue algo que pegó muy fuerte y hasta fue, pues nunca va a ser entendible el dejar la escuela, pero para muchos fue muy difícil y para quienes pudieron llevarla por línea, porque no para todos fue posible, no para todas las instituciones, no para todos los maestros, no teníamos o no tenían ni lo suficiente, ni siquiera el servicio de internet eficiente para poderlo hacer. Y también sabemos que en las edades los pequeños pues traen muchos trastornos, déficit de atención, existen muchas problemáticas que aún en la aula es difícil. Esto originó la pandemia, pero ¿por qué no ha habido ese regreso, Fernanda? ¿A qué se debe? Pues yo creo que una falta de política pública que realmente está enfocada a el tema del abandono escolar, cómo regresamos a los niños a las aulas. Y por eso el INCO propone tres cosas, que uno es, hay que entender de dónde viene el abandono escolar. ¿Por qué? Porque ahorita muchos dicen, bueno, en esto de las candidaturas se habla de hay que dar becas para que los niños puedan regresar a la escuela. Pero analizando los datos del INEGI vemos que sí, 1 de cada 4 niños que salió por motivos de la pandemia fue por razones económicas, pero los otros 3 que dicen, ¿no? Y tienen que ver con que reprobaron materias, temas de salud, embarazo adolescente en el caso de las niñas y las jóvenes. Y entonces, ¿dónde están estas políticas que están atendiendo a los otros 3 de cada 4 niños que dejaron la escuela por la pandemia? Entonces, en ese sentido, creo que hacen faltas políticas, también promover mayor inclusión en las aulas. ¿Por qué? Porque vemos que de los niños que no van a la escuela, la mitad pertenece a un grupo vulnerable, como de habla indígena, comunidades rurales, discapacidad. Y esos grupos necesitan políticas diferenciadas para atender sus necesidades. Desde que las escuelas cuenten con rampas, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, yendo a lo mínimo indispensable. Y también recuperar escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque la pandemia también afectó a las familias, en específico a las madres, que contaban con este tipo de opciones de cuidados o estas alternativas de cuidados, y que es un programa que se canceló independientemente de la pandemia, pero si ya no tienes ese programa y además llega la pandemia,
pues ¿quién va a cuidar a los hijos, no? Porque hay que recordar que México cerró 53 semanas, ya fue uno de los 10 países que más prolongado tuvo este cierre, y entonces cierran las escuelas, las madres ya no tienen esa fuente, ya no tienes políticas que cubran esos cuidados, y entonces realmente nos vemos en un tema que para algunas familias puede ser, bueno, pues entonces ya no vas a la escuela, porque yo no puedo dejar de trabajar, porque si no, pues, ¿no? ¿Quién va a ¿Quién genera? mantener? Así es. Y qué fuerte lo que nos dices, Fernanda, porque ahorita es, pues va a la baja la escolaridad, pero ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a pasar con estos pequeños que no están asistiendo a clases? ¿Qué oportunidades se están quitando? Y bueno, también hay mucha delincuencia, hay muchas cosas. Creo que me estoy yendo al peor de los casos, pero pues hay que hablarlo ahorita porque se puede futurear y el futuro no puede ser nada bueno para ellos. Totalmente, y creo que ese reto lo tiene la siguiente administración. Precisamente ayer hubo un foro que se llama Foro 10 por la Educación, porque desde la sociedad civil exigimos que nos dijeran qué van a hacer con esta crisis educativa, porque este tema de la escolaridad es uno de muchos. O sea, está el tema del magisterio, está el tema del recurso público en las escuelas, está el tema de la calidad del aprendizaje, de la inclusión de género, de la seguridad en las escuelas. O sea, temas en educación y retos nos sobran, ¿no? No nos gustaría estar en esa situación, pero ahí estamos. Entonces, justamente en ese sentido dijimos, bueno, nadie está hablando de este tema. Los candidatos y las candidatas que van a la presidencia, ¿qué proponen? Y ayer en ese foro pues nos dieron un poco más de respuesta y por lo menos lo empezaron a hablar. Entonces creo que en ese sentido, sin duda es un reto para la siguiente administración federal, y en los estados donde se van a renovar gubernaturas también lo será. Y para los que continúan en sus gobernaturas, pues también poner el foco de que los estados pueden hacer muchas cosas. No todo tiene que venir de la federación, no todo tiene que venir de una ley general, sino pueden ser acciones a nivel local que también tienen mucho impacto. Así es, Fernanda, y lo dices muy bien, y qué bueno, hay que hacer este llamado a los gobiernos, a los próximos candidatos, porque si no atienden este foco, que ustedes ya lo están visibilizando con números y demás, se van a venir otras problemáticas que después van a estar acarreando con esos problemas. Yo creo que pues la educación es la prevención de tantas cosas, ¿no? Totalmente, al final la educación es un pilar que puede transformar la realidad de las familias, de los hogares y del país, y no puede pasar de noche. Sí, nos hablabas, ¿cuál es el porcentaje, Fernanda, de niños que no están asistiendo al aula? Ahorita, bueno, tenemos 1.2 millones de niños, niñas y jóvenes en educación obligatoria que no han logrado regresar a las aulas tras la pandemia, y pues es demasiado. Mucha, la cifra es demasiado grande. Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente de IMCO, te agradecemos mucho a ustedes por el trabajo que realizan, por visibilizar estas situaciones y por hacernos las extensivas a nosotros como medios de comunicación. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Bonita tarde. Igualmente, gracias. Bueno, es momento de que hagamos una pausa para seguir. Siga con nosotros, por favor, no nos cambie.